Nos quedamos ahí mismo, hermanos, donde nos hizo Brando la lectura bíblica esta mañana. Y vamos a continuar con el estudio de Efesios. Vamos a continuar con el estudio de Efesios. Pero antes me gustaría que hiciéramos una recapitulación de lo que hemos visto los 2 domingos anteriores. ¿Quién se acuerda qué significa la palabra apóstol? ¿Quién se acuerda, hermanos? Un pequeño examen. ¿Quién se acuerda de qué significa la palabra apóstol? ¿No? ¿Nadie? Enviado, la palabra apóstol, enviado, alguien que va y comparte las buenas nuevas, decía la hermana. La palabra santo, ¿quién se acuerda qué significa la palabra santo? Santo. ¿Usted es santo, se acuerda o no es santo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la palabra santo? Apartados, hechos a un lado, seleccionados de parte de Dios. ¿Quién se acuerda cuántos libros escribió el apóstol Pablo? 13, amén, gloria a Dios. ¿Quién se acuerda cuántos libros de estos 13 Pablo escribió desde la cárcel? Efesios fue uno. ¿Cuántos más? Fueron 4 en total, dijo la hermana Nora. Son 4 libros que Pablo escribió desde la cárcel. El hermano Carlos mencionó uno. ¿Cuál sería el segundo? Filipenses, dice la hermana Nora. ¿Cuál otro? ¿Quién se acuerda? Colosenses y uno más. Filemón. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 epístolas que fueron escritas desde la cárcel por medio del apóstol Pablo. Muy bien. Recordemos que hablamos sobre la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Estos domingos pasados sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación. Y nosotros no somos quienes para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer por nosotros. Entonces hablamos sobre la soberanía de Dios. Hablamos también sobre la doctrina de la Trinidad, ¿se acuerdan el domingo pasado? Dios Padre, Dios Hijo. Y ahora vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, que lo encontramos en la Escritura, de la parte donde vamos a estar hoy en día estudiando. Hermanos, disculpen mi voz, yo no sé por qué está tan rara. Yo creo que estoy desarrollando, no me duele la garganta, no me siento mal, simplemente está así. Entonces yo lo siento mucho. Y no es que esté enojado ni nada, hermano, simplemente así está de rara mi voz esta mañana. Entonces hablamos sobre la doctrina de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es uno solo. Amén. Amén. Luego hablamos sobre la doctrina de la predestinación. Estuvimos hablando de que usted fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Dios lo escogió, Dios lo seleccionó con ese propósito de que usted le adore, de que usted glorifique y exalte su nombre, ¿verdad? También estuvimos hablando sobre las bendiciones espirituales. Hablábamos y decíamos de que las bendiciones espirituales son las que Dios ha derramado sobre nosotros, como la salvación, muchas gracias hermano, como la salvación, la vida eterna, la sabiduría que viene de parte de Dios. Y no son cosas materiales, hermanos, no son cosas que nosotros quisiéramos tener en nuestra vida, sino son bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que se encuentran en la diestra de Dios Padre. Y si Cristo Jesús está con el Padre, nosotros estamos en el Hijo y por naturaleza pertenecemos a Él, ¿verdad? Así que damos gloria a Dios por eso. Hablamos sobre la adopción, ¿se acuerda? De que usted fue adoptado por Dios, es heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, ¿verdad? Coheredero con Cristo Jesús. Y así terminamos la enseñanza del domingo pasado. Y ahora vamos a continuar ahí mismo en Efesios, y el tema va a ser el mismo: bendiciones espirituales en un Dios trino, y la parte número 2, bendiciones espirituales en un Dios trino, ¿verdad? Y para agarrar el contexto, la idea, vamos a ver el versículo 6. Todos juntos ahí en el versículo 6, a una sola voz, hermanos. 1, 2, 3. Y dice: para alabanza de la gloria de Dios, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Una vez más:
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Rapidito vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos que esta mañana, Señor, estos santos que estamos aquí, estos escogidos, estos elegidos, Señor, estos predestinados que estamos aquí, nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, y que nos vayamos bendecidos a través de ella, Señor, y fortalecidos, Señor. Que no nos permita, Señor, poner la vista en el hombre. Que nos ayude, Señor, a poner nuestra mirada, nuestro enfoque solamente en ti, Señor. Gracias te damos por lo que has hecho y por lo que sabemos que seguirás haciendo en tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bendiciones espirituales en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y decía el versículo 6 que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos aceptos en el amado. Y dice el versículo 7, con la cual fuimos aceptos en el amado. Y se conecta en el versículo 7 que dice, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención. Tenemos redención en el amado. ¿Y quién es el amado, hermanos? Cristo Jesús. Entonces fuimos aceptos en el amado. Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos sacados de ese pecado oscuro que nos tenía esclavizados y atados ahí. Entonces Cristo Jesús nos hizo libres, fuimos aceptos en Él. Pero después dice el versículo 7, en quien tenemos redención. En quien tenemos redención. Hermanos, la salvación solamente es por medio de Cristo Jesús. Amén. Yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Desafortunadamente, hay muchas iglesias, muchas sectas enseñando y predicando de que las personas son salvas por obras. Que usted tiene que hacer buenas obras, que usted tiene que servir al prójimo, que usted tiene que hacer donaciones de dinero para poder ser salvo. Hermano, la Biblia nos dice que la salvación es por gracia, por fe y por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. El único que nos hizo aceptos en el amado fue Dios a través de Cristo Jesús y que nos dio esa redención. La palabra redención viene del griego que se escribe así, apolitrosis. Parece que fuera una enfermedad corporal, apolitrosis, pero no lo es. Significa ser redimido, ser rescatado. La idea viene de ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos empeñado algo? Cuando andábamos en el mundo y nos quedamos sin plata, íbamos a empeñar hasta la escritura de la casa. Íbamos y dejábamos los lugares de empeño, las escrituras de los carros, dejábamos la escritura de la casa, hasta la suegra íbamos a dejar ahí, ¿verdad? Entonces, pero usted iba y dejaba ahí eso y usted recibía un pago por eso. Pero la redención venía después, cuando usted iba y pagaba el precio por eso. El dueño del lugar le decía, vas a pagar $1,000 por llevarte tu reloj para tu casa. Entonces venía usted y lo pagaba. Entonces esa acción significa redención, que usted iba y pagaba el precio por esa cosa que usted había empeñado en algún momento. Eso es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, hermanos. Cristo Jesús vino a redimirnos, a pagar un precio por sus pecados. A pagar un precio por sus pecados. Y el precio que pagó fue su propia vida. Toda su sangre fue derramada, maltratado, humillado, groseramente tratado, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, por amor a usted y por amor a mí. Entonces, esa es redención, hermanos, apolitrosis.
comprar de nuevo. El significado es comprar de nuevo, nuevamente, ¿verdad? Así es que Cristo Jesús vino a rescatarlo, vino a hacerlo libre, vino a pagar el precio por usted. Vino a pagar el precio por usted. Y es por eso que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros en esta vida para servir a Dios. Y es por eso de que usted tiene que ser un hijo obediente al Dios Padre. Y es por eso de que usted tiene que tener un buen testimonio en donde quiera que vive. Y es por eso que usted tiene que servir en la iglesia y hacer todo lo necesario para que la obra de Dios continúe. No para que el pastor tenga comodidades y viva bien, no, para que la obra y el ministerio de Dios continúe adelante, para que el sacrificio de Cristo Jesús valga la pena aquí en esta tierra. Valga la pena, hermanos. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, no se me desanime por los hermanos que no están aquí ahora. Ellos están donde quieren estar. Y ellos están haciendo lo que quieren estar haciendo. No se desanime por ellos. El reenfoque de nosotros ahora es de que el próximo sábado vamos a ir a compartir el Evangelio. De que el próximo sábado vamos a ir por las almas perdidas. Y es muy posible, hermanos, que ninguna de las personas a las que le compartamos un tratado van a llegar a la iglesia. Es muy posible que no. Pero Dios va a ver que estamos amando su obra, que estamos llamando su último deseo de Cristo Jesús aquí en la tierra, que estamos teniendo una mente de reino y simplemente, hermano, Dios va a mandar la gente que tiene que ser salva. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos siendo obedientes al llamado de Dios, porque usted y yo estamos amando la obra de Dios, porque usted y yo reconocemos de que Cristo Jesús nos redimió de nuestro pecado. Es por eso, hermanos. Y esa es la manera en que tenemos que vivir. Así es que no ponga su enfoque en las sillas vacías. Es más, pensemos en que esas sillas vacías van a estar llenas con nuevos miembros más adelante. Yo tengo fe de que las cosas van a ser así. Y los hermanos que no están, que nos sigan visitando. Y cada vez que nos visiten les vamos a seguir aplaudiendo, hermanos. Bienvenidos, hermanos. Así son las cosas. No se preocupe por ellos. Ore por ellos. Claro que sí. Llámenles, por supuesto. Pero que no sea ese su enfoque. Que su enfoque sea uno más para Cristo. Amén. Así es que Pablo le dice a los efesios en que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. La redención viene por medio de Cristo Jesús. Y el perdón de pecados solamente es de Dios. Amén. Solamente Dios puede perdonar los pecados del hombre. Ningún otro hombre puede perdonar los pecados a otro hombre. Y es ahí, hermanos, donde desafortunadamente la Iglesia Católica es uno de los muchos errores teológicos y bíblicos que tienen ellos. Porque ellos piensan de que si yo voy y me confieso con otro hombre, ese hombre puede perdonar a mí mis pecados. Y el único que tiene potestad para perdonar pecados es Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces Pablo le recuerda esto a los efesios y le dice en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según sus riquezas ¿en qué? Según la riqueza de su gracia. Hermanos, nosotros no tenemos redención y perdón de pecados porque lo merecemos. Ninguno de nosotros es tan bonito y tan hermoso y tan lindo. Ustedes pueden ver los niños cuando recién nacen, qué ternurita que son y qué lindos que se ven. Hermanos, pero no tienen, ni porque son tan lindos, ni porque son recién nacidos, se merecen la salvación. Nosotros no nos merecemos nada de Dios, pero Cristo Jesús, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el perdón de pecado viene según la riqueza de su gracia. Dios no solamente es rico en sabiduría, sino que también es rico en gracia. En gracia. Si
Si nosotros nos encontramos una persona multimillonaria, y nos da o nos quisiera bendecir económicamente, Él va a darnos de lo que Él posiblemente quiera darnos. Un ejemplo. Viene y le deposita su cuenta, ¿qué? $50,000. Imagínense. Una persona multimillonaria le deposita a usted $50,000. Pero Él está dando según las riquezas que tiene, pero no conforme a todas las riquezas que tiene. ¿Verdad? Le está dando una mísera porción de todo lo que tiene. Pero Dios, según su riqueza de su gracia, nos dio todo a su Hijo Jesús. Según lo que Él tenía y poseía, nos ha dado todo en Cristo Jesús. Nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. Nos ha dado todo, hermano. Pertenecemos a Él. Somos de Él. Entonces nos ha dado todo. Y no nos está dando la miseria o lo que le sobra. No, nos está dando todo. Y yo no sé si usted se siente bendecido por eso. Tenemos un Dios que es rico en gracia. La palabra gracia es recibir algo que usted no se merece. O dígame, ¿usted se merece la salvación? ¿Usted se merece ir al cielo? ¿Usted se merecía que Cristo Jesús viniera y pagara el precio por sus pecados? Hermanos, no nos merecemos nada. No nos merecemos nada. Desde que Adán y Eva decidieron pecar, entró el pecado al mundo y dice que la paga del pecado es la muerte, hermano. Y fuimos concebidos en pecado, en maldad, en suciedad. Ahí fuimos concebidos. Y lo único que nos merecemos es la muerte, dice la Biblia. Pero después hay otros textos en la Biblia que dicen, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Hay otro texto en la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Hay textos hermosos como estos, hermanos, de los que tenemos que echar mano y seguir adelante en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ha redimido, Él nos ha comprado, Él ha pagado un precio por nosotros. Así es que sigue diciendo la Biblia algo más sobre la redención, hermanos. Yo quiero que usted piense de esta manera, de que usted se encontraba cuando Cristo Jesús vino y pagó el precio por usted y por mí. Quiero que se imagine esto en su mente, de que usted se encontraba en un mercado de esclavos, y que usted era esclavo del pecado. Usted se encontraba ahí, esclavo del pecado. Y ahí llegó Cristo Jesús a pagar el rescate por usted. Usted no valía nada, usted era un esclavo del pecado. Y lo único que usted se merecía era la muerte. De ahí me sacó Cristo, de un mercado sucio de esclavos. De ahí me sacó Cristo Jesús a mí. Y de ahí le sacó también a usted. Ahí fue y pagó el precio por usted. Así es que, hermanos, dice Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos, veamos este texto, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, un poquito adelante donde se encuentra. Solamente para reconfirmar este punto, Hebreos 9:22 dice, leemos el 21, y además de esto, rozó también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. El 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, si Cristo Jesús
no hubiera derramado su sangre, según la ley, la única manera de perdonar pecados era por medio de sangre. Y si Cristo Jesús no hubiera pagado el precio por nosotros no hubiéramos sido redimidos. No hubiéramos sido redimidos. Ahora, no sé si usted puede ver la magnitud de cuán importante es usted para Dios. De cuán importante es usted para Dios. Y si somos importantes para Dios, yo no sé si usted amén, se está manifestando el Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos. Yo no sé si usted ha sentido cuando usted es importante para otra persona que está al lado suyo. Que esa persona le ama, le aprecia, está con usted, camina con usted, lo respeta. Imagínese Dios. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Pero sabe que es tan triste, hermanos, que hay muchos entre nosotros que sabemos que somos importantes para Dios, pero desafortunadamente Dios no es importante para nosotros. Dios no es importante para nosotros. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y si elijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Pero todos los que no estamos aquí, todos los que no están aquí, significan de que Dios no es importante para ellos. Hay excepciones como el hermano Romeo, que sabemos de que está muy grave de salud y está en mucha fiebre. Y otros hermanos que podrían estar enfermos. Pero muchos simplemente no están aquí porque no quieren. Y como decía al principio, Dios no es su prioridad. Dios no es su prioridad. Entonces, sigue diciendo la Escritura. Bueno, leímos Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y después el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La riqueza de su gracia Dios la hizo sobreabundar, hubo abundancia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, la sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios, ¿verdad? Entonces, la sabiduría, por medio de la sabiduría de Dios, Él hizo sobreabundar en nosotros esa gracia inmerecida, ese regalo que no nos merecemos, ¿verdad? Entonces, y dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios mismo nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Si usted mira las noticias y dice el noticiero o los que entrevistan, allá en Guatemala hubo un asesinato, mataron a 3 mujeres, 2 niños y un hombre. Y preguntan, ¿quién fue el asesino? ¿Quién cometió ese asesinato? Entonces, y dice la noticia, no se sabe, es un misterio. ¿Okay? Eso es algo que no está resuelto, es algo que no se sabe quién fue el asesino, ¿verdad? Pero en Dios, en la Escritura es totalmente diferente a este tipo de misterio que nosotros podríamos escuchar en las noticias. Desde la eternidad, Dios en su infinita misericordia, en su sabiduría, en su inteligencia, se trazó un plan total y completo. Entonces, el misterio de su voluntad que nos reveló Dios fue cuando mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Ese es el misterio que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había dicho que iba a suceder de esa manera. Entonces, pero en su gracia, en su misericordia, nos revela a su Hijo el misterio que se hablaba por medio de los profetas, pero se dio a conocer para la iglesia, para cada uno de nosotros. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Que el Dios creador nos revele algo a nosotros. Esto es lo que he planeado. He planeado desde antes de la fundación del mundo, predestinarte, escogerte, elegirte, apartarte, separarte, santificarte para la honra
para la honra y la gloria de mi nombre. Te he seleccionado. Te he hecho una persona especial para que me adores y para que me sirvas. Y podríamos pensar, no, hombre, Dios es un Dios egoísta. Todo lo quiere para Él. Él es soberano, hermanos. Él es soberano. Y eso es lo único que tenemos que aceptar en nuestra vida. Que Él hace y Él deshace a la hora que Él quiere y cuando Él quiere, hermanos. Amén. Esa es la soberanía de Dios. ¿Verdad? Esa es la soberanía de Dios. ¿Cómo podríamos ver esto más a fondo si nosotros vamos al área familiar? Es muy posible que uno de los dos en casa tiene más poder que el otro. Podría ser el hombre o podría ser la mujer. Pero uno de los dos dice, así son las cosas, estas son las reglas, en mi casa son mis reglas, te sometes, las obedeces y punto. ¿Y qué van a decir los hijos? Ok, mamá, ok, papá. Porque ¿qué es lo que se está demostrando en el hogar? Que el papá o la mamá es soberano en lo que está diciendo. ¿Se entiende, hermanos? Y lo único que van a hacer los hijos es decir, mamá, ok, es tu cama donde yo duermo, es tu ropa la que yo visto, es tu jabón el que yo me pongo en mi cabello, es tu champú y es tu acondicionador el que uso en mi cabeza. Entonces, mamá, papá, yo me someto a lo que tú dices. Entonces, si nos vamos al área espiritual, siendo Dios soberano sobre la creación, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Amén, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy para servirte, para adorarte y para darte todo lo que tengo, porque no es mucho, pero Cristo Jesús es mucho más que valioso. Amén. Eso es soberanía, hermano. Eso es lo que Dios da a conocer. Así es que, dándonos a conocer el misterio en el amado, que son parte de las bendiciones espirituales, la sabiduría, la inteligencia, que nos da a conocer de su santa y divina voluntad. Y después dice, allí mismo en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o según lo que Él quiere, según lo que Él ha predestinado, según lo que Él ha escogido, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí, hermanos, una vez más, nosotros no tenemos autoridad sobre Dios. Él tiene toda la autoridad sobre nosotros. Porque todo lo que existe, todo lo que creó, según su beneplácito, según lo que Él había pensado, había creado, lo había propuesto ya en sí mismo. Entonces, a Dios nada lo toma por sorpresa. Todo está ya alineado de acuerdo a su voluntad. Y dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, una vez más la palabra predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez más su voluntad, una vez más el propósito de Dios para con nosotros en la creación, a fin de que seamos para alabanza, una vez más, según igual el versículo 6, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, todo lo que sucede, todo lo que existe, todo lo que subsiste es conforme al propósito de Dios, el cual ha creado todas las cosas según el designio de su voluntad, según el versículo 11. A fin, el versículo 12, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. El 13,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí quería que llegásemos, hermanos. Nos vamos a detener en este versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿En quién escuchamos la palabra de verdad, hermanos? En Dios. En él, habiendo oído la palabra de verdad, vea cómo se va relacionando el evangelio de vuestra salvación. La palabra de Dios, el evangelio, lo que nos da salvación. Lo que nos da salvación. Hermanos, hay muchos libros hermosos que se han escrito relacionados con la Biblia. Pero si no es la Biblia, no le puede dar salvación a nadie. Cuando dice amén. Amén. Si no es la palabra de Dios, no le puede dar a nadie salvación. Si oímos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el evangelio de nuestra salvación. Si no se predica el evangelio, hermanos, dentro de las iglesias, nadie se va a arrepentir de sus pecados. Nadie se va a arrepentir de sus pecados. Hermanos, si yo me pongo aquí a contarles chistes y chistes, es muy posible de que todos los que se están durmiendo van a estar despiertos, porque yo les estoy contando chistes. Porque yo les estoy haciendo sentir bien. Porque yo les estoy sobando las espaldas. Ustedes están viviendo en pecado y no están haciendo las cosas conforme a su voluntad. Y yo les estoy aplaudiendo. Entonces ustedes van a estar muy bien. Pero el único que cambia y transforma la vida del ser humano es el evangelio, es la palabra de Dios, es lo que Dios nos ha dejado aquí, es lo que va a transformar su vida. Y desafortunadamente, una vez más, los que no escuchan la palabra de Dios, los que no leen la palabra de Dios, los que no oran al Señor, no van a ser cambiados, no van a ser transformados y van a seguir viviendo en pecado, porque no tienen temor a Dios. Desafortunadamente, los que están teniendo problemas económicos van a seguir teniendo problemas económicos porque no tienen la sabiduría de Dios para poder mantener un trabajo y ser diligentes de qué manera van a pagar los recibos que tienen que pagar. Los que tienen problemas matrimoniales van a seguir teniendo problemas matrimoniales porque no se están sometiendo a la palabra de Dios y la palabra de Dios no los está transformando, no los está cambiando y no están haciendo nada para crecer espiritualmente. Desafortunadamente. Los chicos ahorita entraron a la escuela y se empezaron a ver los primeros frutos de que regresaron a la escuela. Muchos de los muchachos están ya desobedeciendo a sus padres, porque el grupo de amigos están así, los muchachos, pero son niños del mundo. Y los muchachos están prestando atención a los niños del mundo y se van a empezar a comportar como los niños del mundo y van a traer el mal humor de los niños del mundo y van a responderle a sus padres como los niños del mundo. Pero en casa no estamos leyendo la Biblia y no estamos teniendo un altar familiar, desafortunadamente. No estamos orando al Señor en casa. El evangelio de nuestra salvación es lo que nos va a transformar, amados hermanos. Que va a transformar su mente, su corazón, su pensamiento, sus actitudes, sus reacciones. Pero dígame usted, todos los que no están aquí ocupando sus espacios, ¿piensa usted que van a ser sus vidas transformadas y cambiadas? Por supuesto que no. Porque no se están congregando, no están yendo a los grupos de crecimiento, no están leyendo su Biblia, no están orando. ¿Qué es lo que está llegando a ellos? Toda la información del mundo. Y por eso Dios dijo a través de la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo nos llevan directamente a la muerte. Hermanos, lo único que va a cambiar y va a transformar esta generación, esta nueva generación, es el evangelio, es la palabra de Dios, es la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y yo le animo en el amor de Cristo Jesús, que busque a su Creador en su palabra diariamente. Búsquelo, anhélelo, deséelo. Pídale al Señor, Señor, dame tanto el querer como el hacer. Yo quiero leer la Biblia. Ay, pero no lo quiero hacer porque estoy cansado.
Yo quiero orar al Señor, ay, pero no lo puedo hacer porque los niños mucho molestan y no me dejan tiempo para orar y concentrarme con Dios. Pídale a Dios que le dé suficiente amor para amarlo como el Dios soberano que es. Y cuando usted entienda de que usted tiene un Dios soberano sobre toda la creación, sobre sus propios intereses, sobre su propia vida, usted va a doblar sus rodillas ante ese Dios todopoderoso. Pero mientras usted siga con el orgullo, mientras usted siga pensando de que es usted y nada más que usted, nada va a pasar en su vida. Mientras usted siga quedándose en su casa, hermano, yo sé que todos están cansados. Todos estamos cansados de un trabajo, de una cosa u otra. Pero dijo Dios a través de su palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, no yo el pastor, yo, Jesucristo, Dios, lo voy a hacer descansar. ¿Por qué no lo buscamos si tenemos la palabra de Él, hermanos? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y es por eso, hermano, es por eso de que nosotros, como nueva generación de ahora en adelante, nos vamos a enfocar 3 cosas sencillas y prácticas. Número 1, evangelismo. Número 2, ganar uno más para Cristo. Número 3, bautizar a esa persona. Y va a ser Dios, a través del compromiso de cada uno de los que se van a sentar aquí, darles crecimiento espiritual a ellos. Conforme usted desee en su propio corazón ser transformado y ser cambiado por Dios, así va a ir creciendo. Pero si no, va a seguir hablando como dijo Pablo. Cuando era niño, hablaba como niño. Pero usted va a llegar a sus 30 años de edad y va a decir: sigo siendo niño. Va a llegar a sus 50 años de edad y va a seguir diciendo: sigo siendo niño, espiritualmente hablando. Porque el evangelio de vuestra salvación no nos ha transformado, no nos ha cambiado. Pero no es porque el evangelio o la palabra de Dios no tenga poder. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que es viva y es eficaz. La Biblia dice que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta romper los tuétanos y las coyunturas. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo no cambio, porque eres necio, porque eres burro, porque no te conectas con Dios, porque no lees tu Biblia, porque no lo buscas, te quedas cómodo. Es simple y sencillamente por eso. Hermanos, dicen por ahí un dicho, que para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. No esperes recibir nada diferente en tu vida. O no esperes que nada diferente suceda en tu vida si sigues haciendo las mismas burradas de siempre. Tienes que cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar. Tienes que pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, para que puedas vivir una vida de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y cuál es mi voluntad, hermano? Mi voluntad es la voluntad de mi carne, porque dijo el apóstol Pablo que hago más lo que mi carne quiere. Hago más lo que mi carne quiere que lo que mi espíritu desea. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, tenemos una batalla espiritual que en Cristo Jesús ya la hemos ganado. Pero cada día, dijo Jesucristo, toma tu cruz. Follow me. Sigue. Me decía mi hermana ahorita que veníamos saliendo ya del santuario. Tú tienes que decirnos: síganme los buenos. Síganme los buenos. Jesucristo dijo: cada día toma tu cruz y sigue. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿cuántos esta mañana
quieren tomar esa cruz nuevamente y seguir a Cristo Jesús. No seguirme a mí, hermanos. Yo les puedo fallar en cualquier momento. Pero ¿cuántos realmente queremos seguir a Cristo Jesús? Ven, póngase de pie y vamos a orar. El próximo domingo vamos a iniciar nuevamente con el versículo 13 porque quedó inconcluso y vamos a entrar al 14 con la ayuda de Dios. Amén. ¿Les bendijo esta enseñanza? Gloria al Señor, gloria al Señor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, Dios. Gracias por este tiempo, Padre amado, en el cual hemos estado aquí, Señor, con un corazón dispuesto, Padre. Con un corazón constricto y humillado, Padre. Te queremos pedir, bendito Dios, de todo corazón, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de toda nuestra maldad, amado Padre. Señor, reconocemos que hemos venido por mucho tiempo jugando a ser cristianos, congregándonos como cristianos, vistiéndonos como cristianos, pero viviendo una vida como las personas del mundo. Perdóname, Señor. Dios, yo te pido en este momento que a través del Espíritu Santo nos guíes a tomar esa decisión de recomprometernos, a reavivar nuestra vida espiritual, a tener un reencuentro contigo. Como dice esa alabanza, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, hemos perdido la brújula y no sabemos hacia dónde vamos, Señor, ayúdanos a mirarte claramente, Señor, a visualizar, Señor, lo que tú visualizas, a amar, Señor, lo que tú amas y a seguir, Señor, lo que tú siguieras si estuvieras en lugar de nosotros, Padre. Señor, yo este momento, este día, me comprometo a hacer las cosas de una mejor manera para ti. Yo no sé tú, amado hermano. Yo no sé tú, amada hermana. Pero yo te voy a decir las palabras que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora ustedes decidan a quién van a servir. Si al mundo o a Dios. Pero yo en mi casa vamos a servir así. Padre amado, en el nombre de Jesús, glorifícate en nuestra vida, Señor. Padre celestial, gracias por habernos predestinado. Entre tanta gente, Señor, nos has seleccionado y nos has apartado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor